Aeropuertos, escuelas, hospitales, la nación entera sucumbe ante el Omicron, marcando lo que podría ser el regreso de los meses más oscuros de la crisis sanitaria. Peligrosas tormentas, fuertes nevadas y lluvias torrenciales ponen en jaque a miles de estadounidenses, un letal invierno que vaticina un nuevo año de catástrofes climatológicas. Un bebé estremece a las autoridades con su cuerpo lleno de mordidas y signos de desnutrición. Son los ataques de su propia madre que hoy enfrenta todo el peso de la ley. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Feliz año 2022. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque la peor crisis de COVID-19 que desató la variante Omicron tiene a Estados Unidos hundido con casi 400,000 contagios diarios. Y sus hospitales obviamente están desbordados. Ante esto y en un desesperado esfuerzo por contener el tsunami de infecciones, el día de hoy la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó la vacuna de refuerzo de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años de edad. Solamente falta que los CDC den la aprobación final. Pero ¿qué está pasando con todo esto? Tenemos más preguntas que respuestas. Por eso, para hablar sobre esto, invitamos al doctor Ilan Shapiro, que está con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Lo escuchamos. Completamente estar contigo y definitivamente vivimos tiempos complicados. Es un tiempo diferente. El año pasado realmente no teníamos ningún tipo de defensa, no conocíamos realmente el COVID-19 y el día de hoy está muy diferente. Pero doctor, sí, se está cortando un poquito la comunicación, un poquito su señal, doctor. Yo quiero preguntarle, hace un año tampoco teníamos vacunas, ahora ya tenemos más gente vacunada y esta gente que se ha vacunado es precisamente la que al parecer más se está contagiando. ¿Qué pasa? La realidad, Palmira, en este momento las más son las personas no vacunadas. Personas vacunadas, igual que con el Omicron, que puede mucho más de una persona, ya vacunadas que no y realmente complicaciones, son personas que tienen problemas no están teniendo y eso es lo bueno. Sí, ok. Ahora, otro de los grandes retos que presenta la supercontagiosa variante Omicron es cómo mantener las escuelas abiertas. El exdirector precisamente de los CDC, Richard Besser, advirtió que muchos maestros y personal administrativo de los planteles va a estar infectado, por lo que cree que varios centros educativos simplemente no podrán operar en las próximas semanas. A nivel local, en el distrito escolar, en el segundo distrito escolar más grande de todo el país, que es el de Los Ángeles, acaban de anunciar que van a pedir que todos los niños lleven la vacuna, lleven la prueba negativa de COVID antes del 10 que ingresen a clases. ¿Cómo van a poder lograr esto si no hay pruebas de COVID a la mano para mucha gente, doctor? Pues mira, va a ser definitivamente un problema logístico. La ventaja es que se están liberando mucho más pruebas, tanto en el condado y en otros lados más, en hospitales comunitarios, en iglesias, en muchos lugares donde la gente se junta para poder tener acceso a ellas. Y la realidad es que estas pruebas van a ayudarnos mucho para saber lo que está pasando. Y lo mejor que tenemos que ver esto es como si fueran luces en la oscuridad. Vamos a poder ver qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que necesitamos nosotros hacer. Porque una cosa es que sean positivas y otra cosa es que realmente estén creando problemas. Que es precisamente, doctor, lo que hemos visto, que están dando positivo, pero hay gente que ni siquiera tiene síntomas y supieron que eran positivos porque fueron a hacerse la prueba, porque por casualidad alguien estuvo cerca de ellos y resultó positivo, pero hay mucha gente que no tiene ningún síntoma. ¿Cómo se espera manejar esto? Porque ahora estamos peor que antes. La realidad, Palmira, por eso tenemos que tener conciencia entre todos nosotros. Tenemos realmente que tener el consentimiento de dónde estamos usando y qué es lo que estamos utilizar, lo que es cubrebocas de papel, el quirúrgico y también lo que es N95 y la para poder protegernos definitivamente y ponernos la vacuna. Porque gracias a estas 4 cosas son las cosas que están limitando mucho la historia que vimos el año pasado, donde sí había muchos contagios, pero también había muchas muertes. En esos momentos sí hay contagios,
pero tenemos que recordar que las muertes y las complicaciones no son ni comparables al año pasado. Al año pasado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces no queda de otra más que vacunarse, seguir conservando la distancia, utilizar el tapabocas y seguir con todas las medidas sanitarias y sobre todo a los chiquitos, bueno, pues vacunarlos, ¿verdad? Correctamente, y eso lo podemos hacer en familia y entre antes mejor, porque acuérdense que no vacunamos, ya estamos protegidos, sino tardando un par de semanas en que completamente el grueso de los anticuerpos que están. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Ilan Shapiro. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque por si fuera poco con lo que está sucediendo, en Israel fue detectado el primer caso de una infección simultánea de gripe y COVID-19. Lo llaman flurona y se diagnosticó en una embarazada que no está vacunada. Aunque no es la primera vez que se identifica un caso de flurona, en el 2020 se reportó uno ya en China y ese mismo año hubo otros casos en Estados Unidos. Así que vamos a ver qué sucede con todo esto. Y no solamente el COVID tiene de cabeza al país. La madre naturaleza llegó con todo en ciertas áreas de la nación en donde los bajones de temperatura llegaron sin dar aviso y poniendo en riesgo la vida de muchos. Ángela González nos reporta desde Nueva York. Una estrepitosa caída en la temperatura y la vigilancia por la primera tormenta de nieve de 2022, que cubre desde Georgia hasta Nueva Inglaterra, tiene a más de 20 millones de personas bajo alerta. El gobierno federal cerró este lunes y las interrupciones por el mal tiempo ya se reflejan en los aeropuertos, que venían batallando con cancelaciones por personal enfermo con COVID-19, con más de 6.200 vuelos que fueron cancelados en las últimas horas. En Nueva York se emitió un aviso de viaje y se comenzó a distribuir la sal en las calles. Camiones paleadores encendieron motores preparados para el embate, mientras Nueva Jersey declaró el estado de emergencia. Cadenas de suministro se podrían ver también afectadas. Se nos hace más difícil para entregar porque imagínense, no atrasamos porque se tapona la calle y se hace más tráfico. Inundaciones costeras y más de 850.000 casas y negocios sin electricidad en el tramo del sureste. Un rescate de 21 personas en un telesférico de montaña en Nuevo México. La formación de hielo que deja accidentes en las carreteras de Kansas. Acumulación de hasta 10 pulgadas de nieve. Fuertes ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. Y escuelas cerradas en Washington y Baltimore. Son hasta el momento el saldo de esta peligrosa tormenta invernal, para la que piden estar preparados. Lo más importante es el agua y los alimentos para poder tener adentro. Y por último también unas cisternas por si la luz se va, también es importante. Y hay algunos medicamentos también por si acaso. Temperaturas por debajo del punto de congelación y caminos de sal como estos son el panorama de la Gran Manzana, que según su recién posesionado alcalde Eric Adams, está lista para enfrentar la llegada de esta nevada. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela, por tu reporte. Ni modo, hay que cuidarnos ahora también de la madre naturaleza. Y en otro tema, a raíz del más reciente tiroteo escolar en Michigan, se ordenó una medida extrema. Desde hoy, los alumnos de secundaria y preparatoria del distrito escolar comenzarán a usar mochilas transparentes. Anunciaron las escuelas comunitarias de Oxford. El 30 de noviembre, un adolescente de 15 años mató a balazos a sus 4 compañeros de escuela. Y mire, año nuevo, leyes nuevas. Varios estudiantes y varios estados de la nación estarán implementando nuevas regulaciones en diferentes ámbitos, muchas de ellas en los salarios, lo que para algunos trabajadores pudiera ser una muy buena noticia. Sin embargo, dicen se hace lo que se puede. Armando Guzmán está en Washington y nos da a conocer algunas de ellas y cómo nos van a afectar. Se acabaron los brindis de Año Nuevo. Ahora viene la realidad de las nuevas leyes en el 2022. Los congresos estatales estuvieron ocupados emitiendo nuevas leyes que costarán más. California es el primer estado en el país en requerir $15 por hora como pago mínimo a empresas con más de 25 empleados. Pero otros 20 estados que están aumentando sus salarios mínimos será a menos de $15 la hora, como Illinois. We've certainly been anticipating this minimum wage increase. We know it's going to be increasing every year for the next 3 years. And again, we're very happy to pay our excellent workers what they're worth. And we even pay more than minimum wage to most people. Pero en esos estados espere usted que para pagar los nuevos sueldos todo sea más caro. Everyone should be expecting price increases wherever they go
in January, whether it's at the gas pump, whether it's at the grocery store. The news is filled with articles about these coming price increases. Otra ley importante cambiando en Illinois y en Oregon es sobre discriminación, basada en características físicas como el peinado. En Oregon le llaman la ley de la corona porque prohíbe la discriminación basada en características físicas históricamente asociadas con la raza. Varios estados aprobaron nuevas leyes de justicia penal para el 2022. Una ley de Illinois estandariza la certificación de los agentes de policía por el gobierno estatal y permite que los oficiales sean desertificados por comportamiento repetido considerado poco ético. En Carolina del Norte, los policías deberán recibir evaluaciones psicológicas determinando si mentalmente están capacitados para ser oficiales. En cuanto al aborto, los legisladores republicanos del país están dispuestos a restringirlos aún más, mientras los demócratas buscan garantizar su acceso. El más reciente de los estados es New Hampshire. La marihuana recreativa se volverá legal en Montana. Los votantes estatales aprobaron el cambio para cultivar, fabricar y vender marihuana para uso adulto concentrado y comestibles hasta el 30 de junio del 2023. Mientras en 14 estados los requisitos de seguro de automóvil aumentaron para cubrir el creciente número de accidentes. To just review it if there's going to be any premium adjustments or increase that will be applied to you. En varios estados del sur, las avenidas con nombres de héroes confederados como Jefferson Davis cambiará a Emancipation Highway o Carretera de la Liberación. En Virginia y 22 estados en el sur también, las elecciones municipales que se hacían en mayo cambiarán a noviembre. El propósito de todas estas leyes estatales es uniformarlas y hacer una ley federal. Pero el problema es que cada uno de los congresos tiene distintas motivaciones. El de Virginia o el de California o el de Alabama o el de Florida tienen distintas motivaciones totalmente. Y por eso Estados Unidos termina teniendo no una ley nacional uniforme, sino una que cubre solo 6 estados o 2 estados o 15 estados o un solo estado. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, y nos vamos a una pausa. Regresamos porque el drama infernal del incendio que arrasó con todo en Colorado aún no termina. Siguen buscando desaparecidos. Continuamos con más información y mire, después del devastador incendio que destruyó casi 1,000 casas en Colorado, rescatistas siguen buscando a 2 hombres en una lucha contra el tiempo. Víctor Cordero tiene el reporte. Equipos de búsqueda y rescate apoyados por perros entrenados para encontrar cuerpos siguen buscando hoy frenéticamente a 2 hombres desaparecidos después del pavoroso incendio forestal en Colorado que arrasó con cientos de casas y apenas dio tiempo a miles de residentes a escapar a salvo. Respecto a vidas y personas desaparecidas, ayer eran 3, ya encontramos a 1, nos faltan 2. Actualmente estamos en el proceso de localizarlos y de ser posible recuperarlos, dijo el alguacil del condado de Boulder, Joe Pelly. El gobernador Jared Polis recorrió impactado la zona devastada por el fuego del pasado jueves junto a otros funcionarios y les dijo a los damnificados que no están solos. A las familias que lo han perdido todo, les aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para ayudarles en estos momentos que quizás sean los más duros de sus vidas. A aquellos que están esperando volver a su casa, eso va a ocurrir lo más pronto posible, fueron las palabras del gobernador. Las autoridades han declinado ofrecer detalles sobre su investigación de la causa del incendio, pero el diario Denver Post ha reportado que se vio a agentes de la ley entrar y salir de un complejo de edificios propiedad de una secta religiosa que está ubicado en un vecindario donde se cree comenzó el siniestro. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Verdadera desgracia y más en Año Nuevo. Llegamos a otra pausa comercial, pero aquí lo espero porque regresamos. Soldados y policías fueron a calmar a los violentos pobladores que casi les cuesta la vida. Vámonos hasta Guatemala porque hay un intento de militares y oficiales por restaurar la paz entre los habitantes de un poblado fue rechazado con violencia por los mismos residentes. José Flores está en esa nación centroamericana con el informe de lo que ocurrió.
A balazos y con bombas caseras, los pobladores de Nahualá obligaron a los policías y a los soldados a abandonar su aldea, luego de que el gobierno decretó estado de sitio en el lugar tras los enfrentamientos que han sostenido por la disputa de tierras con lugareños de Santa Catarina, Iztahuacán, en el departamento de Sololá, los que han generado 14 personas fallecidas en las últimas horas. La Policía Nacional Civil desarrolla un plan integral con la finalidad de poder restablecer el orden. ¡Permiso! ¡Denos permiso! Los pobladores se unieron y coparon a las fuerzas de seguridad que estaban en la zona, al tiempo que les lanzaron bombas y les dispararon con armas de grueso calibre, lo que obligó a los agentes y a los soldados a abandonar el pueblo para evitar más derramamiento de sangre. El Ejército de Guatemala, a través de la 5ª Brigada de Infantería, ha destinado personal para apoyar a la Policía Nacional Civil en el monitoreo y restablecimiento de la paz y la seguridad de los pobladores. Los pobladores han mantenido una fuerte disputa por terrenos desde hace más de 100 años, pero en los últimos días se han atacado a balazos con saldo de 14 personas fallecidas. Sin embargo, los grupos en conflicto se culpan mutuamente. En disparos que ellos están atacando siempre en nuestro municipio. El nahualeño está diciendo que somos nosotros, Santa Catarina y Iztahuacán, que atacamos a ellos, pero no es cierto. Los pobladores están dispuestos a enfrentarse nuevamente con la policía si los agentes retornan a su comunidad y acusan al gobierno de no encontrar una pronta solución a este conflicto de tierras. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. De Guatemala nos vamos a México, exactamente al estado de Michoacán. Ahí una mujer pagó muy caro su atrevimiento de tocarles el claxon a presuntos autodefensas en un estacionamiento. Vea. No, por favor, no, mamá, ya, mamá, por favor, que me está doliendo. Qué angustia son los gritos de la señora cuando los civiles armados la sometieron y con una rasuradora comenzaron a cortarle el cabello delante de su hija. Y como casi siempre ocurre, las tragedias golpean a los más desprotegidos y en México no fue la excepción. Un fuego dejó a casi 200 personas sin un lugar para vivir. María Teresa Saravia nos informa. Decenas de humildes familias comenzaron el año desamparadas y sin un techo, luego de que una explosión desatara un incendio que dejó solo escombros en más de 100 viviendas construidas con láminas y cartón en Monterrey, Nuevo León. El fuego se reportó en la colonia Valle de San Bernabé, en una zona conocida como El Pozo, donde hay cientos de casas denominadas como tejabanes. Según testigos, fue un estallido en una de ellas lo que propició las llamas que los fuertes vientos propagaron rápidamente al resto de las viviendas, de las que solo en 15 minutos no quedó nada. Todos los muebles, las camas, los pollitos que teníamos, los animalitos, los gatos, todo se quemó. Cuando los elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil llegaron al lugar, el incendio ya se había extendido sin control y les tomó aproximadamente 5 horas poder sofocarlo. Protección Civil del Estado informó que a pesar de la intensidad del fuego no hubo muertos ni heridos y agregó que 103 casas en las que vivían 37 familias integradas por 172 personas fueron destruidas, por lo que de inmediato se habilitaron albergues donde también se les están brindando alimentos. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Bueno, y escuche esto, los colombianos se estremecieron con la noticia de un pequeñito que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital con mordidas en todo su cuerpo. Lo que más se indignó fue saber la persona que hizo eso y lo que el juez hizo con quien lastimó de esta manera tan brutal al bebé. Carolina Gómez está en Bogotá con todos los detalles. Las huellas del triste y brutal maltrato por parte de su propia y desalmada madre a este bebé de tan solo 8 meses de edad quedaron marcadas en todo el pequeño cuerpo de Nicolás Sepúlveda. Una señora de 18 años, la cual le había ocasionado daños a un bebé, múltiples lesiones en el cuerpo y desnutrición. El aterrador caso se dio en el barrio La Manga, de una zona popular del suroccidente de Barranquilla. La mujer fue denunciada por los abuelos del bebé y los vecinos del sector que escuchaban cómo el pequeño Nicolás no paraba de llorar. Gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía, hemos logrado la captura de esta persona
y puesta a disposición de autoridad competente. El niño fue llevado a un hospital donde fue valorado por los médicos especialistas, quienes informaron que además de las lesiones que estaban infectadas, el menor presentaba un cuadro de desnutrición. Actualmente está bajo la protección de bienestar familiar hasta que un juez decida quién se encargará de su cuidado. Lo paradójico de esta historia es que la madre fue dejada en libertad. Según el juez, no fue capturada en flagrancia y los uniformados cometieron un error. La hora de la captura no concuerda con la denuncia. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Qué barbaridad, o sea que para el juez literalmente tenían que haberse agarrado a la madre mordiendo al niño para detenerla. Vamos a una pausa, regresamos.